Invitamos al escenario a Kenneth Ochoa, primer ponente y docente de la Universidad de los Andes, Colombia, y consultor con el tema Desafío Global, Seguridad Hídrica Sostenible en todos los sectores responsables del uso del agua, ejemplos en la región. Cuenta con más de 18 años de experiencia en consultoría internacional, investigación y enseñanza, centrándose en temas relacionados con economía circular, sostenibilidad empresarial, evaluación de impacto ambiental y gestión curricular. Ha colaborado con organizaciones como las Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y grupos de investigación. Le damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy. Vamos a estar trabajando en los próximos 40 minutos acerca de cómo conectamos la economía circular con la gestión del recurso hídrico. Y es un elemento supremamente importante. Sí, podemos empezar a pasar. Cuando está apagado no funciona. Listo, acá, Listo. Entonces, hoy vamos a estar conversando acerca de esos desafíos globales que tenemos y cómo los vamos a poder estar afrontando desde la economía circular. Pero antes, les dijeron que soy profesor, a mí me gusta hacer quizzes. En Colombia le decimos quizzes como a esos pequeños exámenes. Acá, como son tantos, vamos a hacerlo simplemente levantando la mano. ¿Qué región del Ecuador cuenta con mayor volumen de recursos hídricos superficiales? Entonces las opciones son la costa, la sierra, la Amazonía o ninguna. Los que digan la costa, levanten su mano, por favor. Uy, ni una sola mano levanta. Bueno, una, ya, dos. ¿Está levantando la mano o está dudando? La sierra, ¿quiénes dicen que la sierra? La sierra, listo, agua superficial. ¿Quiénes dicen que la Amazonía? Bueno, la Amazonía ganó. En efecto, la Amazonía es... bueno, y no les pregunté si ninguna de las anteriores, perdón. Pero bueno, sí, la Amazonía del Ecuador tiene básicamente unas 2 o 3 veces, no, perdón, unas 4 o 5 veces más que el resto de las otras dos áreas o de las dos regiones. Y esto tiene una importancia muy alta cuando estamos hablando en términos de abastecimiento, no solamente en términos de poder disponer del agua, sino cómo podemos distribuirla. Y ahorita nos comentaban de tener que generar sistemas de conducción de más de 30 kilómetros para poder distribuir agua. Y ese empieza a ser uno de los grandes retos que tenemos no solamente en Ecuador, sino en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuántas cuencas tiene Ecuador? La primera es una, obviamente, ¿dónde estamos? La segunda son 7 cuencas, 79 cuencas o 790 cuencas. ¿Pueden pensarlo? Listo, ¿quiénes dicen solo una cuenca donde estamos? Ahí sí, ninguno levanta la mano. ¿Quiénes dicen 7? 7 cuencas. 7 cuencas por acá. Por allá atrás. ¿Quiénes dicen 79 cuencas? ¿Quiénes dicen 790 cuencas? ¿Y el resto no sabe, no responde? Porque hay varios que ni levantaron, se quedaron como... Estos son datos que salen de los últimos 2 informes relevantes que ha publicado el Ecuador. Uno es el estado de los recursos naturales, el GEO-Ecuador. Digamos, cuando estaba más vinculado con temas de Naciones Unidas, tuve la oportunidad de participar en diferentes GEOs. Y según el GEO-Ecuador, nosotros en Ecuador tenemos 79 cuencas. ¿Y por qué esto es importante? Lo vamos a estar trabajando a lo largo de la jornada en el área de agua. Es muy importante el tema del manejo de las cuencas, sobre todo porque nos ayuda a través de las soluciones basadas en la naturaleza a poder gestionar nuestro recurso hídrico. Entonces, ya después de este quiz, los que sacaron 5 ahorita reclaman un cafecito abajo.
Los que no sacaron la mayor nota también pueden reclamar el café en el break. Vamos a estar viendo básicamente cuatro elementos. Uno es, ¿qué es lo que está pasando cuando estamos hablando del recurso hídrico? Después vamos a ver, digamos, nos vamos a poner en qué es eso de la economía circular, cuáles son esos conceptos que son fundamentales para poder entender la economía circular. ¿Quién está haciendo qué? Porque cuando hablamos de economía circular, digamos, hay generalmente un sesgo y vamos a romper ese sesgo, pero hay muchas organizaciones y muchos actores que están trabajando en cómo poder lograr esto. Y finalmente, ¿para dónde vamos? Yo les pido disculpas, acabo también de salir de un problema de garganta, entonces voy a estar tomando un poco de agua. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la región de América Latina y qué está pasando en Ecuador? Miren ustedes, cuando hablamos de cifras y hechos, hay un punto muy importante. En el planeta cada vez somos más personas. Estamos hablando de, a la fecha, 8.200 millones de personas, pero hay una proyección que tiene Naciones Unidas para tener 10.000 millones de personas al 2050. Uno diría, ¿eso es mucho o es poco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mucho? En Ecuador estábamos revisando ayer y son más o menos 18 millones de personas. ¿10.000 millones son muchos o pocos? Hay dos grandes posturas desde la economía. Dice que somos mucho, claro, la respuesta es depende. Depende de muchísimas variables. Uno, en dónde estamos concentrados. Dos, cómo están distribuidos los recursos. Y tres, qué tanto podemos decir que tenemos igualdad o equidad. El gran problema que tenemos en el planeta actualmente es que esos 8.000 millones de personas tienen muchísimas dificultades en términos de equidad e igualdad. Si nosotros pensamos en abastecimiento, estamos hablando de más o menos 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Eso quiere decir que hay un reto muy importante en poderle dar a la gente un recurso que es vital. Más o menos unos 143 millones de personas acceden a agua superficial para poder abastecerse. Y el reto que tenemos con esto es que esa agua tiene diferentes contaminantes que afectan la salud humana. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en términos del acceso al saneamiento, estamos hablando de más de 3.500 millones de personas. Esto implica gente que tiene que ir al baño al aire libre. Esto implica gente que no tiene cómo disponer sus residuos sólidos. Y cuando nosotros hablamos de este gran reto que tenemos en temas de abastecimiento y de tratamiento, el problema no está solamente en las comunidades, están los impactos que eso genera para los diferentes grupos. Miren ustedes, ¿alcanzan a ver a Ecuador? Por acá. Gracias a Dios ustedes no están en un estrés hídrico. Pero la realidad es que más de 800 millones de personas en el planeta están viviendo estrés hídrico. Ahora bien, en Ecuador, cuando estamos hablando de Ecuador, estamos hablando del promedio país. Porque acá tenemos zonas que tienen muchísimo estrés hídrico. Y eso es también parte de lo que tenemos que pensar cuando hablamos de una gestión integral del recurso hídrico. Piensen ustedes cómo el 70% del agua que extraemos se va en agricultura. Y ahora también nos decían en la sesión inaugural el reto que tenemos de poder cambiar los sistemas, por ejemplo, de riego. Ustedes ven aquí un riego donde el 90% del agua realmente no la absorbe la planta. ¿Sí? Eso se evapora, se evapotranspira, se percola, digamos, hay una cantidad de elementos antes de que llegue a la planta. Y hay nuevas tecnologías. Esta es una tecnología que se usa en el desierto. Y es una tecnología que es bastante interesante. Este es un riego por goteo. Pero hoy en día hay muchísimos otros sistemas de riego. Tuve la oportunidad de trabajar hace unos años en uno que desarrollaba un sistema que se llama NFT. Es un flujo continuo donde digamos, los nutrientes que van en el agua son exactamente los que necesitan las plantas y eso hace que sea supremamente eficiente. Y el desperdicio de agua se reduce en más de un 95%. Miren ustedes cómo el 80% de las cosas que compramos terminan en la basura después de un primer uso o después de los primeros 6 meses. Piensen ustedes en la última cosa que compraron y tiraron casi inmediatamente. Y nos damos cuenta que hay que cambiar los modelos. Y lo hablaban también el señor embajador, cambiar la forma de pensar.
cómo nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad muy importante. Hay consecuencias y lo estamos viendo también, digamos, dentro de la gestión. Más de 8 millones de toneladas al año de plástico terminan en el mar. Y piensen ustedes que el 70% de las cosas que están en el mar, de la contaminación, no se generan en las costas, se generan en las tierras del interior. Entonces tenemos que pensar en nuevos modelos y nuevas formas de hacer estos elementos. Y entonces hoy estamos hablando en torno al agua. Y en Colombia tenemos, bueno, tuvimos también el fenómeno de sequía tan impresionante que nos llevó a tener un racionamiento. Hacía muchísimos años en Colombia no se tenían racionamiento. En Colombia nosotros estuvimos en cuartos en disponibilidad hídrica hace muchos años de acuerdo con Naciones Unidas. Pero, bien lo saben ustedes, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño generan una cantidad de estrés para diferentes sistemas. Entonces, hubo una campaña supremamente interesante. Decía, cierra la llave. No sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo era muy joven, hace un par de años nomás, básicamente la campaña era cuando te estás lavando los dientes, cierras la llave. ¿Sí? Entonces dijeron, no, cierra la llave. Y es más, la empresa de acueducto entregaba unos stickers, ¿sí? Unas laminitas que uno pegaba, y siempre que estaba uno viendo que el agua se estaba desperdiciando, la cerraba. Pues bien, cuando uno hace este tipo de ejercicios desde un punto de vista de la ingeniería, hay cosas muy interesantes. Una cepillada en promedio dura 3 minutos, de acuerdo con lo que dicen los odontólogos, algunos más, algunos menos. Pero si yo cierro la llave por esos 3 minutos, al año por persona voy a tener un ahorro de 21.000 metros cúbicos. ¿Eso es mucho o poquito? ¿Mucho? 21.000 metros cúbicos. Ni idea cuántos sean 21.000 metros cúbicos, ¿cierto? Perdón, 21.000 litros, 21.000 litros. Ah, sí. No alcancé a mirar de reojo. 21.000 litros, ¿es mucho o poquito? ¿Cuánto toman ustedes al día en promedio de agua? ¿1 litro? ¿2 litros? ¿3 litros? Uf, bastante agua. Bueno, digamos que eso uno se toma 1 o 2 litros más o menos, que ingiere directamente. En términos de dimensiones, para que ustedes tengan en cuenta, 1 metro cúbico es de la punta de mi dedo hasta acá. Cuando nosotros hablamos de estos metros cúbicos, 21 metros cúbicos equivale más o menos a lo que una familia puede estar ahorrando, consumiendo en Colombia en 2 meses. Una familia de 3 personas, claramente. Y eso en dólares es más o menos un ahorro de $25 al año. En el estrato más alto, digamos, las personas que pagan la mayor tarifa de agua. Nuevamente les pregunto, ¿$25 al año por persona es mucho o es poco? ¿$75 al final del año es mucho o es poco? Es poco, realmente es poco. Cuando nosotros hablamos de en dónde realmente estamos consumiendo nuestra agua. Y piensen ustedes en este tipo de soluciones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las soluciones evidentes, en temas de abastecimiento. Si yo tengo una población que no tiene acceso al saneamiento, estábamos hablando ahorita de 3.500 millones de personas, desde la ingeniería, yo soy ingeniero ambiental, desde la ingeniería nos enseñan que el sistema más sencillo es un sanitario. Resulta que muchos de los temas que nosotros desconocemos es el contexto. Este fue un caso que yo les quería contar acerca de uno de mis primeros trabajos. Estuvimos con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, hay al menos 3 grupos indígenas, uno son los arhuacos. Y en un proyecto que se hizo en los 80, el Banco Interamericano de Desarrollo financió todo el tema de sistemas de baterías sanitarias. Básicamente es sencillo, se arma un hueco, se genera una impermeabilización, usted pone un sanitario y sale. Nosotros fuimos a finales del 2000 y cuando fuimos encontramos algo muy parecido a esta imagen, no es mi imagen, pero es algo muy parecido a esto. Los sanitarios servían para todo, menos para lo que estaban diseñados. Y eso pasa por una cosa muy importante. Cuando estamos hablando de un diseño de un sistema de manejo de un recurso como el agua, tenemos que tener en cuenta no solamente las condiciones técnicas. Porque claro, nosotros empezamos identificando los problemas. Después de identificar los problemas, pasamos a investigar. La investigación nos arroja unas posibles soluciones, las soluciones nos llevan a una mejor solución, que es con la que vamos a generar un estudio de prefactibilidad y factibilidad, y a partir de eso vamos a hacer una construcción de un prototipo. A escala de laboratorio, luego a escala industrial, y luego lo llevamos a producción, probamos y evaluamos, y luego comunicamos las soluciones
Hacemos una conferencia, presentamos todo esto, tomamos fotos, muy interesante. Y realmente nos damos cuenta que hay cosas que se nos quedaron por fuera. Y es ahí donde empezamos a rediseñar. ¿Por qué? Porque pensamos solamente en los artefactos, en la solución dura, pero no tenemos en cuenta elementos que son fundamentales cuando estamos hablando de la economía circular para el agua. Uno, el medio. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Cuáles son las características de la población? ¿Cuáles son las formas como ellos, por ejemplo, ven el mundo? ¿En qué creen? Resulta que para los indígenas, cuando las heces entran en contacto con el agua, es una de las grandes cosas que ellos quieren evitar, porque para ellos el agua es la sangre de la tierra. Ahora, estaba pasando. El 60% de los niños tenían enfermedad diarreica aguda y morían. ¿Por qué? Por contacto del agua con las heces. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar. Tenemos que pensar claramente en los hábitos. Y es donde otro de las personas que estaba presentando señalaba algo muy importante. La cultura. Cuando nosotros hablamos de la cultura, no es para mí porque son 4 vasos, no me voy a tomar los 4, no, mentiras. Nos lleva a pensar cómo nuestra región, como América Latina, tiene unas características muy importantes. Miren ustedes algunos de los temas relacionados con economía circular. Nuestra región de América Latina sigue siendo una región principalmente extractivista. Sacamos y no agregamos valor. ¿Sí? Muchas de nuestras economías se mueven simplemente de la extracción de los materiales, de las materias primas y entregarlas de forma, digamos, básica, sin agregarles valor. Pero también hay un punto muy importante. 11 de las 20 economías del planeta en turismo se mueven acá. Miren, y ustedes, Ecuador tiene un potencial supremamente interesante con eso. De hecho, tiene una carrera específica para temas de turismo. Tuve la oportunidad de estar hace unas semanas y fui a un sitio y me recibió una persona contándome una historia absolutamente espectacular acerca de todo lo que hay relacionado con ese sitio. Son cosas que nosotros tenemos que mirar como un punto de explotación muy importante de una forma sostenible. Miren ustedes, de los 24 frentes de deforestación, 9 se encuentran en América Latina. Y la deforestación está creciendo de forma acelerada. Ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? Pues todo. ¿Por qué? Porque los bosques ayudan a regular nuestros sistemas hídricos. Y cuando nosotros deforestamos, hay una cantidad de impactos impresionantes, más allá de que solamente se vaya el agua. Tenemos inundaciones más fuertes, sequías más prolongadas. Tenemos una cantidad de problemas asociados a todos esos servicios ecosistémicos. Y otros elementos muy importantes. Pero miren este dato que a mí me llama la atención. 70% del agua residual en nuestra región no está tratada. 70%. El informe de Naciones Unidas para Ecuador establece que aproximadamente el 80% acá en el país. Entonces, cuando tenemos datos tan importantes, tenemos también que prestarle mucha atención a cómo los vamos a ir relacionando. A mí me gustan mucho los mapas. Miren ustedes estos dos mapas. Aquí ustedes ven el riesgo relativo por contaminación de aguas residuales. Y aquí el riesgo que hay por nutrientes. ¿Se alcanzan a ver en Ecuador acá? Entonces tenemos que pensar cómo estos elementos nos están generando presiones a los tomadores de decisiones. Piensen ustedes quiénes son los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones no son solamente los entes de gobierno, sino las empresas, las personas que toman decisiones cada día de acuerdo con su estilo de vida. Miren los impactos. Entonces aquí Ecuador no está muy relacionado con los impactos grandes, inicialmente por acá, pero sí están estos potenciales de disminución de precipitaciones. Y cuando nosotros tenemos disminución de precipitaciones, afectamos el ciclo y esas afectaciones del ciclo básicamente van a verse reflejadas en aumento en la calidad de vida, en el costo de vida y en aumentar las brechas que hay para salir de la pobreza. ¿Qué está pasando en Ecuador? Entonces hay un informe muy interesante que nos muestra toda la parte de la sequía, ¿sí? Donde hay estrés hídrico. En Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos una oferta per cápita alta. Miren, la oferta per cápita a nivel global es más o menos de 1.700
millones de metros cúbicos, perdón, 1.700 metros cúbicos por persona por año. En Ecuador tenemos una capacidad de 4 veces eso, más o menos 5.400. Pero el problema es que hay una muy gran distribución, digamos, dificultad en cuanto a la distribución, una distribución desigual en el territorio. El 18% de la población carece de acceso a agua potable en el país. Cuando nos vamos a medir esto a nivel rural, eso aumenta al 34%. Cuando pensamos, por ejemplo, del tratamiento de agua residual, acá, perdón, les había dado el dato incorrecto, era 42% del agua en el Ecuador recibe tratamiento. Y más del 80% del agua se va para agricultura. Y uno dice, pues eso no es tan malo. Lo malo es que los sistemas agrícolas de la región son muy ineficientes. Y aquí hay unas causas que nos ayudan a entender por qué estamos en esa inseguridad hídrica. La primera es el cambio climático. Claro, todo el mundo habla del cambio climático, pero cuando nosotros vamos a ver los problemas que hay relacionados con el cambio climático tiene muchísimos elementos que empiezan a afectar nuestros ecosistemas, la forma como nosotros estamos viviendo, afecta nuestros sistemas productivos. Si pensamos en el crecimiento poblacional, el problema no es el crecimiento poblacional, es la falta de planeación, es la falta de recursos, la falta de infraestructura. Si nosotros lo miramos desde la economía, hay tendencias, por ejemplo, Malthus establecía que entre más personas teníamos, iba a ser más difícil salir de la pobreza. Pero hay otros economistas que dicen, no, entre más personas nosotros tengamos en un país, está bien organizado, podemos salir de la pobreza. Y entonces uno empieza a comparar países que tienen muchas personas que están en pobreza, países que tienen pocas personas que están en pobreza. Entonces el problema no está relacionado directamente con el número de personas, sino cómo esas personas tienen la capacidad de poder aportar dentro de la sociedad. Si nosotros pensamos en la expansión agrícola e industrial, el problema per se no es solamente la expansión agrícola, es cómo nuestros sistemas agrícolas son ineficientes y cómo esa ineficiencia se ve de una forma trascendental dentro de los modelos de producción y consumo. Y finalmente, y lo hablaban aquí, el tema no es solamente la tecnología, estamos hablando de la gobernanza. ¿Cómo estamos trabajando los problemas y los sistemas de gobernanza y todo lo que está relacionado con la infraestructura? ¿Para qué? Para poder dar mayor capacidad dentro de nuestras poblaciones. Este es un informe que salió recientemente del World Economic Forum, donde se miran los temas de los riesgos. Acá estamos viendo dos escenarios, el escenario de corto plazo y el escenario de largo plazo, 2 años y 10 años. Pueden ustedes identificar los riesgos en verde, son los riesgos asociados con los temas ambientales. Que digamos, en términos de corto plazo, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de los eventos extremos en términos de cambio climático o de variabilidad climática, perdón, y los temas de contaminación. Si nosotros pensamos qué es lo que puede pasar dentro de los próximos 2 años, claramente decimos, no, pues hay un problema grande con el tema de la desinformación y la falta de información. Y eso lo estamos viendo no en los próximos 2 años, lo estamos viendo ya. Pero cuando pensamos en el largo plazo, miren ustedes que la lista la puntean 4 riesgos ambientales. El primero, los eventos extremos en temas de variabilidad climática, la pérdida de los ecosistemas y de la biodiversidad, el cambio crítico que tienen los sistemas planetarios y toda la parte de desabastecimiento de los recursos naturales. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esos riesgos son importantes? ¿Para qué nos sirven a nosotros desde lo que estamos desarrollando a nivel nacional o a nivel local? Miren ustedes, esta es, digamos, la severidad que tienen esos riesgos. Si nosotros vemos este cuadrante, claramente la biodiversidad y la pérdida de los ecosistemas es un elemento fundamental. ¿Y por qué es importante cuando lo estamos hablando de la gestión del recurso hídrico? Porque la gestión del recurso hídrico no solamente es darle agua a la gente y no solamente es limpiarla. Estamos hablando de todo lo que está relacionado. Y si estamos hablando desde la lupa o la lente de la economía circular, necesitamos entender los sistemas productivos
que tenemos en nuestro ecosistema. Y es que el problema es que nos estamos rompiendo los límites planetarios. Ustedes probablemente conozcan estas imágenes. La que uno conocía al principio era esta. Hemos atravesado 3 límites planetarios. Pues bueno, al 23 ya hemos pasado 6 de los 9 límites planetarios. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que cada vez más estamos teniendo dificultades para poder mantener la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer a las generaciones del futuro. Que eso es básicamente lo que se estableció en el 87, si ustedes se acuerdan, en un informe que era Nuestro Futuro Común, el informe de Brundtland. El World Economic Forum también saca este informe que a mí me parece supremamente interesante, y es todo el futuro de la naturaleza y los negocios. Muy importante, ¿por qué? Porque este informe lo que establece es que más o menos el 50% del PIB global depende directamente de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos. Y el problema que tenemos con esto es que cuando tenemos una presión muy grande, pues básicamente vamos a estar afectando todo el sistema económico. Entonces, aquí ya. Lo que estamos viendo es que cada vez tenemos menos tiempo para actuar. Hablábamos acerca de cómo hemos llegado al 1.2 grados y que si llegamos a 1.5 realmente vamos a tener una catástrofe global. Pues eso cada vez tiene menos tiempo para que actuemos. Y nosotros nos preguntamos, pero es que si América Latina solamente genera el 10% de los gases de efecto invernadero del planeta, ¿por qué nos debe concernir? Si nosotros no tenemos tantos problemas en términos de gases de efecto invernadero, en términos de generación, el problema es que la situación no es local. Lo que se está generando en otros lados afecta directamente lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí necesitamos cambiar esos modelos de producción y de consumo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es eso de la economía circular? ¿Saben qué es lo interesante? Cuando nosotros salimos a preguntar a las personas con qué asocian la economía circular, la mayoría de las personas lo asocia con residuos. Es más, lo asocian con algo que llaman reciclaje, que no es reciclaje, sino separación en la fuente. Y el gran reto que tenemos cuando hablamos de la economía circular es que tenemos que pensar más allá de los residuos, más allá de la separación y más allá del reciclaje. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en las etapas de los ciclos de vida. Si estamos pensando en un producto, y vamos a tener otros paneles donde vamos a estar discutiendo al respecto, tenemos que pensar desde la extracción de las materias primas, la transformación, el uso, la distribución, el uso y la disposición final. Porque actualmente nuestro sistema todavía tiene que pensar en eso. Tenemos que pensar en los flujos de materia y energía. Y ahorita que van a estar hablando, por ejemplo, del tema de plásticos, ONU sacó un informe supremamente interesante para el INC cuando estaba en la segunda negociación, en la segunda ronda de negociaciones, donde hacen todo el flujo de plásticos y muestran esto como un elemento fundamental. ¿Saben cuál es el problema de la región? Nosotros quisimos empezar ese proyecto en Colombia. El problema es que no hay datos suficientes. Y hay muchas fugas de información y muchas fugas en los flujos. Necesitamos datos que sean claros, que tengan un sistema de calidad y que ese sistema de calidad nos permita modelar y tomar decisiones. Necesitamos pensar, por ejemplo, en el consumidor. A mí me encanta porque cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, nos centramos en las grandes empresas. Pero quienes realmente están haciendo una mala disposición somos los consumidores. Cuando ustedes van a las playas y hacen las campañas de limpieza de playas, dicen, es que tal empresa es la que más contamina. Sí, pues lo que pasa es que es la que más vende. ¿Pero quién le compra? ¿Y quién separa en la fuente? ¿Y quién hace la gestión? Y entonces, ¿por qué carajos terminan allá en las playas? Hay una corresponsabilidad cuando estamos hablando de esto. Estamos hablando de la eficiencia y sí, la economía circular, así como la producción y el consumo responsable, habla de la eficiencia. Tenemos que ser más eficientes en lo que estamos haciendo.
Tenemos que hablar de rentabilidad, porque cuando vamos a las empresas y presentamos los proyectos y decimos vamos a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, la responsabilidad que tienen los dueños de las empresas es crear valor económico. Entonces necesitamos pensar en cómo estos sistemas de creación de valor económico claramente nos dan una luz sobre cómo poder ser más rentables. Si no, el sistema no funciona. Les voy a poner un caso con energía. En Colombia en este momento estamos haciendo toda la transición energética. Entonces hay una directiva para poder hacer un proceso de sacar los combustibles fósiles. Hay muchísimo interés en poder investigar sobre hidrógeno. Hacer una transición hoy en hidrógeno es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura. Era otra de las palabras claves de la inauguración. Las condiciones habilitantes. Podemos tener la intención, pero si no tenemos los medios, si no existe la legislación, si no existe el mercado y si no existe la infraestructura, lo que vamos a estar hablando es simplemente de buenas intenciones. Para ponerles un caso, llenar un vehículo, hoy en día en Colombia, digamos un tanque, una camioneta de 16 galones puede estar costando alrededor de $80. Está cara la gasolina en Colombia. Como $70, $80. Cuando pensamos en sistemas de vehículos eléctricos, eso puede estar costando alrededor de $15, $20 para la misma eficiencia. En hidrógeno estamos hablando ahorita de $120. ¿Por qué? Porque no existe infraestructura. Entonces necesitamos pensar en sistemas que sean rentables. ¿Y cómo claramente esto va a reducir los impactos en los que nosotros estamos trabajando? Cuando hablamos de el crecimiento, pues lo que busca la economía es mejorar el bienestar de las personas. Y ese bienestar de las personas en este momento se mide básicamente por el ingreso per cápita, por el PIB. ¿Que puede ser una buena o un mal indicador? Eso depende. Acá tenemos que pensar en otros elementos. Pero lo que sí es cierto es como hoy en día los sistemas económicos que están punteando a nivel global están quitando materiales de su producción. Entonces, hablamos de un elemento muy importante y es cómo podemos desacoplar esos impactos. Y una de las vías es la dematerialización de nuestra economía. El enfoque tradicional, un enfoque puntual, luego hablamos del enfoque lineal y hoy en día estamos hablando del enfoque circular. Este enfoque circular todavía no es perfecto. ¿Por qué? Porque en cada una de las etapas ustedes ven, hay salidas. Lo que busca la economía circular es disminuir esas salidas. ¿Y cómo las vamos a disminuir? Primero, pensando de una forma adecuada nuestro sistema. De ahí tenemos que desarrollar nuevos modelos de negocio. Y yo creo que a lo largo de los 2 días que vamos a estar conversando, vamos a estar viendo esos elementos. Pero esa transición gradual nos lleva a pensar de las cadenas, donde hay una parte de extracción de materias primas, la parte de generación de residuos y toda la parte de los productos, a estos modelos que son circulares. Hoy en día, la ISO, que es quien está, adelantando todos los procesos de negociación para definir los estándares, y ahorita vamos a tener también los temas de metrología, de cómo medir esto. Ya no hablamos específicamente de las cadenas de valor, estamos hablando ahora de las redes. ¿Por qué? Porque es que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Hay un pensador colombiano, se llama Julio Carrizosa, él dice, cuando define el ambiente, él dice, el ambiente es complejo. Complejo no quiere decir difícil. Complejo quiere decir que existen muchísimas variables y hay muchísimas interacciones. Y para los problemas complejos no podemos generar soluciones complejas. No podemos usar soluciones simples. Necesitamos soluciones complejas que involucren múltiples saberes, múltiples dimensiones, múltiples elementos, también múltiples momentos en el tiempo. Probablemente ustedes han escuchado acerca de los principios de la economía circular y generalmente hablamos de los primeros 3, eliminar los residuos, hacer circular los productos, o sea, extender su vida útil y regenerar la naturaleza. Esos son los 3 principios fundamentales de la economía circular. Pero debajo de eso hay otros elementos que son fundamentales. Hay uno muy importante que es el de fomentar la innovación y la creatividad.
¿Por qué? Porque no podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que tuvimos cuando los generamos. Y eso implica que nosotros seamos creativos, que desarrollemos nuevas alternativas, nuevos productos, nuevos materiales, que podamos aprovechar de una forma mucho más eficiente, que podamos promover la colaboración y la participación. Hay un elemento muy interesante que a mí me llama la atención y es cómo la economía circular permite que se sienten actores que son competencia a conversar y a construir. Eso lo vemos, por ejemplo, con el tema de plásticos. Ustedes veían al principio el video de Enca mostrando todo el tema de la recolección de las 2 botellas de plástico, 2 millones de botellas de plástico. Pues ahí están sentados las grandes embotelladoras y son aliados estratégicos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, por ejemplo, para el tratado de plásticos, sentar a los que no son tan amigos a buscar esos puntos en común. Pero hay que entender una cosa muy importante, nuestro sistema tiene que tener la capacidad de recibir perturbaciones. Y ahí es donde la economía muchas veces falla. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas no están diseñados para eso. La economía circular nos reta a pensar en eso y sobre todo a poder fomentar el crecimiento del desarrollo sostenible. Miren ustedes, cuando estábamos hablando de las estrategias, de las primeras estrategias de la economía circular, ¿cuántos de ustedes se conocen las 3 R's? ¿Sí? Rechazar, reciclar y reusar. Con esas empezamos, ¿no? Después, esto también ha ido creciendo. Entonces después hablaron, no, también hay que reducir, hay que reparar y remanufacturar. Y hoy en día, la ISO, esto es de la ISO, se hablan de una cantidad de R's que ya ni siquiera son R's. Estamos hablando, por ejemplo, de repensar. Repensar en español no existe. Es pensar de una nueva forma. No, pero pues se entiende que cuando es quiere decir no. Necesitamos, por ejemplo, pensar en el abastecimiento circular. Eso sí, no sé de dónde le sacaron la R. De reabastecer, claramente. Cuando nosotros hablamos del abastecimiento circular, estamos viendo cómo trabajamos con nuestras cadenas de valor, con nuestras cadenas de abastecimiento, con toda la parte de logística. Pero también cómo nosotros nos volvemos parte de cadenas y de redes de logística de otros. Hay un economista muy interesante que se llama Gunther Pauli. Él dice, la naturaleza no genera residuos. El problema es que el ser humano no lo ha podido ver. Porque lo que es residuo para un reino es entrada para otro. Ahí están los temas de abastecimiento. Pensamos, por ejemplo, de todos estos elementos, el de reminería. A mí me encanta el tema de reminería. Como les decía, nuestros países en la región de América Latina son mineros. ¿Sí? Somos mineros. Y sacamos cuanto se pueda. En algunos lugares de una forma adecuada, en otros haciendo muchísimo daño. Solo para ponerles un caso, en Colombia el 60% de los ríos está contaminado con metales pesados asociados a minería ilegal. Eso lleva a un punto, por ejemplo, hay una pequeña ciudad, un pequeño municipio que se llama Caimito. Es una población de no más de 10.000 habitantes que se dedican a la pesca. Cuando hicimos toda la parte de la revisión, esto fue un estudio que se hizo en el año 2008, los niveles de mercurio en sangre triplicaban lo que permite la OMS. ¿Por qué? Porque aguas arriba, había unos municipios que se dedican a la generación de oro. Y cuando hacen todo este proceso del oro, utilizan una mala práctica. La reminería nos lleva a una cosa muy interesante y es que en uno de sus celulares hay más minerales que en cualquiera de las minas que ustedes encuentran. El tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se vuelve también un potencial muy importante para el crecimiento. Pero es ahí donde nosotros tenemos que pensar que la economía circular no solamente es una estrategia de producción. La economía circular tiene una clave muy importante y es que es una estrategia de resiliencia hídrica. ¿Por qué? Porque existen diferentes herramientas. Miren ustedes, por acá, no sé si se alcanza a ver, esto es del WFN, nos muestra algunas herramientas. Si ustedes, por ejemplo, el maíz, nos encanta el maíz en los países andinos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién desayunó con arepa esta mañana de choclo?
¿Ninguno? ¿Con humitas? Uy. Bueno, está bien. Pero entonces empezamos a ver que el maíz tiene un consumo alto de agua, que no es comparable, por ejemplo, con el coco. ¿Alguien desayunó con coco esta mañana? ¿Por allá? Uy, qué feo. Miren, el tema no está relacionado solamente con que nosotros estamos consumiendo el agua. Esto es parte del sistema tradicional que tenemos y esto es parte de lo que tenemos que pensar desde la economía circular. Claramente nosotros decimos, no, pues carne de vaca, de res. Si aquí es de los más grandes en temas de gases de efecto invernadero, 1 kilogramo de carne de res puesto en su mesa ha consumido 33 ha generado, 33 kilogramos de CO2. Solo para que ustedes lo puedan tener en dimensiones. Una de las industrias más contaminantes del planeta es la de los cementeras. En los procesos tradicionales, una cementera por cada tonelada o por cada kilogramo de cemento que genera, está liberando 1 kilogramo de CO2. Miren ustedes la relación. Estamos hablando de 33 veces más. Claro, no podemos comer solo cemento. Y ahí hay un punto muy importante. Cuando nosotros pensamos en estos nuevos procesos, tenemos que llevarlos al punto del agro. ¿Se acuerdan dónde es que se va el 70% del agua que consume Ecuador? En la agricultura. Y hay un punto muy interesante. Las cementeras lo están haciendo de una forma bien chévere. Ellos lograron desarrollar una tecnología que reduce el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, simplemente generando un proceso que se llama una clinkerización en seco. Entra con menos agua, necesita menos energía, genera menos gases de efecto invernadero. ¿Cómo pensamos en esto para nuestros sistemas alimentarios? Sobre todo para la seguridad alimentaria. Bueno, las herramientas. Entonces hay diferentes herramientas como el análisis de ciclo de vida, las normas ISO como la 14046, están los inventarios directos, está este que es el WFN, es el de la red global de huella del agua, el Water Footprint Network, está en la contabilidad del agua, están los factores de conversión. Y es importante que empecemos a medir esto. Y la pregunta es, ¿quién entonces está haciendo algo? Muchas personas, muchas organizaciones, muchos gobiernos lo están haciendo. Hay diferentes escalas. Hay una primera escala que es la escala del consumidor. Y acá no les voy a preguntar qué están haciendo ustedes como consumidores para reducir su huella de agua o para mejorar la eficiencia en sus sistemas. Pero también están los productores. Entonces, generalmente le generamos mucha presión al productor, sobre todo a los grandes. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de pymes que tenemos en la región, en América Latina? 94% de las empresas son pymes. Y los ojos generalmente están sobre las grandes. Tiene sentido. Claro, las grandes están consumiendo, están mostrando, pero además están enriqueciendo. No, también las pymes están enriqueciendo, poquito. Pero cuando nosotros no tenemos los ojos sobre las pymes, el gran problema es que las cosas pasan desapercibidas. Y los problemas de contaminación que están generándose y las ineficiencias están porque ellos no tienen herramientas suficientes. ¿Qué pasa con los sectores? Cuando nosotros estamos hablando a nivel sectorial. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando a nivel o a escala de ciudad o de municipio? ¿Qué están haciendo los municipios para lograr ser más eficientes en el manejo de su recurso? Ahora ya no hablamos solamente de la ciudad o del municipio, tenemos que pensar de una forma que a mí me encanta de este modelo de ciudad-región. Cuando nosotros pusimos los límites, algunos parecen trazados casi que con regla. Y si ustedes se dan cuenta, sobre todo en América Latina, nuestros límites administrativos están dados son por accidentes geográficos. Hasta aquí está el río, de aquí para allá es otro municipio, otra ciudad. Pero es que el ecosistema no funciona así. Los ecosistemas tienen una característica muy importante y es que trascienden esos límites que nosotros nos hemos puesto de forma administrativa. Entonces, estos modelos de ciudad-región empiezan a ser muy importantes cuando decimos el problema no está solamente en Quito. ¿Qué pasa con el área metropolitana? El problema no está solo en Cuenca. ¿Qué está pasando alrededor? Y ahí es donde nosotros también tenemos que pensar a nivel o a escala de país.
Ecuador está avanzando muy, muy rápido en los temas de economía circular. Solamente la publicación del libro blanco de economía circular es una muy buena apuesta para hacer esto. ¿Y qué pasa cuando hablamos de nuestros vecinos? ¿Qué están haciendo por allá en Colombia o por allá en Perú? Ahí tenemos que conectarnos. Ahí, por ejemplo, está la Coalición de América Latina para la Economía Circular. Y Ecuador ha participado de una forma muy interesante en esta coalición. O en la Alianza del Pacífico, también tiene unas iniciativas muy interesantes. Y luego ya a escala continente para cerrar a escala global. Miren, las escalas son muy distintas. Yo quiero presentar a continuación algunos ejemplos muy puntuales. El primero es un proyecto de agua reusada. Miren ustedes, este se hace en una mina de carbón, la mina de carbón más grande a cielo abierto de América Latina. Se llama El Cerrejón, está en el norte de Colombia, en La Guajira. Muchísima presión de muchísimos temas, ¿sí? Pero Cerrejón tiene una vida útil que ya está cerrando. ¿Qué hicieron ellos? El problema que encontraron había un uso muy intensivo para las operaciones. El agua necesitaba ser tratada. Así que se propusieron reutilizar el agua residual. Con esto logran operar una mina mucho más avanzada y sobre todo reutilizar el 80% del agua. Eso quiere decir menos presión a los ecosistemas. Les voy a decir, en La Guajira hay poblaciones que tienen que caminar 7 horas para poder tener acceso al agua potable. Y hay una cantidad de problemas muy fuertes asociados con esto. Pero esto también se ve reflejado en que si yo utilizo menos agua de mi sistema y reutilizo y reciclo más el agua, puedo entregar menos agua contaminada. Y esto se vuelve un tema muy interesante. El segundo fue un estudio en el que yo participé, esto fue con el sector papelero, papel, pulpa y cartón en Colombia. Si ustedes se acuerdan, hace unos años, este sector tenía muchísima presión, sobre todo en el sur del continente, en Argentina principalmente, había mucha presión por la contaminación que estaban haciendo las papeleras. En Colombia, el tema, digamos que lo ha liderado la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, a través de la Cámara de Papel, Pulpa y Cartón, y han hecho una cantidad de cosas para poder disminuir la presión. De hecho, este es el primer sector que pudo realmente hablar de la economía circular. ¿Por qué? Porque en Colombia, algunas de las empresas papeleras, si no la mayoría, utilizan entre el 60 y hasta el 100% de papel reciclado. O sea, hay unas que están certificadas en producción sin fibra virgen. Y hay otras que están certificadas con uso de materiales mucho más, con el FSC, que es uno de los sellos relacionados con el tema de la madera sostenible. Pero hay un caso muy interesante acá. Hay mucha presión porque cuando uno piensa en papel, en lo que piensa es en agua. ¿Cierto? Si ustedes de pronto conocen un proceso de producción de papel o sus hijos los han llevado a que hagan papel reciclado en su casa, ¿sí? No sé si les ha tocado, uno gasta hartísima agua y esa agua se va básicamente contaminada con todas las tintas. Pues ellos hicieron, lo primero fue un tema de repensar el modelo. Acá estamos hablando a nivel sectorial. Vienen las empresas, se sientan y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es medir cuánta agua estamos gastando. Y para eso desarrollaron una huella de agua. Ojo, es distinta a la huella hídrica. La huella hídrica es un modelo, mide 3 variables. La huella de agua es la de la ISO. Ellos hicieron todo este ejercicio y con eso pudieron identificar puntos críticos, pero además generar un informe de sostenibilidad diciendo qué era lo que iban a hacer, un compromiso. Pero además de esto, al tener mediciones, cuando yo tengo datos, cifras y hechos, puedo llegar y hacer lobby en todas las instancias políticas para poder generar mejores regulaciones. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de regulación en la región es que muchas de nuestras regulaciones carecen de datos basados en ciencia. Entonces, cuando a alguien se le ocurre poner una regulación, básicamente está dificultando esas transiciones que tienen las empresas. Recuerden, estamos hablando del 94 a 96% de pymes. Entonces ellos lograron hacer esto y utilizaron, digamos, los resultados para poderlo llevar al gobierno nacional. Este es en Santiago de Chile, una biofactoría, ¿sí? Que es Aguas Andinas. ¿Qué hicieron ellos? Reasignar con propósito.
Entonces aquí hay un punto muy interesante y es cómo logramos transformar los lodos en biogás y fertilizante. Pero acá hay un punto muy importante. Y digamos, este mismo caso lo conozco yo en Antioquia, en Colombia, con las plantas de tratamientos de aguas residuales. Los lodos se vuelven un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque vienen con una carga muy alta de contaminantes, es muy costoso tratarlos y finalmente terminan en rellenos sanitarios. Pues resulta que estas personas se dan cuenta que se puede generar electricidad a través de esto. Y lo que logran es tener, por ejemplo, como resultado para el 100% de la energía renovable utilizada en el sistema de la planta. Entonces, aquí hay una oportunidad muy importante, porque lo que estamos haciendo es no solamente bajando la contaminación, sino si lo miramos desde un punto de vista de la economía, estamos aumentando la rentabilidad del sistema. Cuando yo logro aumentar la rentabilidad del sistema, claramente los tomadores de decisiones van a estar muy contentos. Que son dos casos que están en Ecuador, no traje ninguno de Cuenca, pero dos de Guayaquil. Uno son las nuevas urbanizaciones, ciudades para vivir. ¿Y qué hacen estas ciudades para vivir? Lo que hacen es encontrarse que hay un problema muy grande y es la falta de la red de alcantarillado. Entonces hacen una planta de tratamiento, generan este sistema, recirculan y con eso pueden reutilizar el agua para sistemas de riego y lo pueden reutilizar para lo que le entregan al entorno, lo entregan con una muy baja carga contaminante. Con esto logran abastecer a más o menos unas 15.000 familias y finalmente pueden tener un aprovechamiento, una valorización de un recurso que se estaba yendo básicamente a la basura. Y finalmente, que también hablaron aquí en Cuenca, los fondos. Los fondos son fundamentales. Este es el caso de la cuenca del río Daule, en Guayaquil. Y aquí es repensar el modelo de planeación. Necesitamos sentarnos con los diferentes actores en las escalas municipales para poder entender cómo podemos integrar nuevos modelos. Y este fondo, básicamente, lo que hace es que permite elaborar un modelo hidrológico de la cuenca de una forma distinta. Las cuencas son unidades fundamentales para la gestión de nuestro recurso. Y lo que hacen es poder reducir los costos de inversión, generando un beneficio no solo para la comunidad, sino para la ciudad. Rápidamente, ¿hacia dónde vamos? Hay 6 retos regionales. El primero, tenemos alta disponibilidad en la región, pero tenemos bastante inequidad en el acceso. Tenemos una baja inversión en tecnologías, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. Traer tecnologías es costoso. La pregunta es, ¿por qué no las desarrollamos nosotros? Y digamos, desde la academia hay una gran responsabilidad para eso. ¿Cómo podemos generar nuevas tecnologías circulares para el agua? Tenemos un alto volumen de aguas residuales sin tratar en toda nuestra región. Tenemos un sector agrícola que usa muchísimo el agua de una forma muy ineficiente. Tenemos un impacto en el crecimiento urbano informal. Miren, el problema de las empresas no son las empresas formales, son las informales. Pasa lo mismo con la población, el crecimiento poblacional. Cuando yo no planifico, empezamos a ocupar todo de una forma muy desorganizada. Y hay un conflicto muy grande entre el uso de diferentes sectores productivos y comunidades, ¿no? Pasa con las empresas. Terminan consumiendo muchísima agua que desabastece o que quita la oportunidad de abastecimiento de las comunidades locales. Y ahí viene la pregunta, ¿a quién deberíamos privilegiar? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la circularidad. El primer punto es cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos reutilizar y reciclar el agua, cómo podemos nosotros valorizar esos subproductos a los que antes no estábamos viendo valor alguno, sino lo estábamos viendo solo como residuos. Y finalmente, cómo podemos utilizar las estrategias de las soluciones basadas en la naturaleza para poder integrar la gestión de nuestro recurso. Para eso, primero, y esto es también parte para que ustedes en las mesas de discusión, en los talleres puedan discutir, el primer elemento es pensar en nuevas políticas públicas. Ecuador tiene políticas públicas muy importantes y tenemos que ver cómo podemos integrar no solamente la economía circular, sino también la seguridad hídrica. ¿Cómo podemos fortalecer el marco regulatorio? ¿Cómo podemos también integrar diferentes actores? Y finalmente, ¿cómo podemos tener incentivos?
Todo esto necesita financiación. Si no, no lo vamos a lograr. Y hay diferentes fuentes de financiación. Bueno, las conclusiones yo las voy a pasar rápido porque ya las fuimos viendo, pero quería cerrar invitándolos desde la Alcaldía de Bogotá, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Municipalidad de Quito, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Santiago de Chile, estamos trabajando en un marketplace de economía circular. Y acá ustedes van a poder registrar y conocer las soluciones en economía circular que hay para los diferentes países. Pero sobre todo si ustedes tienen iniciativas de economía circular, proyectos que puedan transar, los invitamos a que se puedan registrar. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, agradecerle a Kenneth por esa ponencia, por esta participación. Vamos a abrir un breve espacio de diálogo, unas 2, 3 preguntas, opiniones, comentarios que ustedes quieran hacer, dirigirle en este caso a nuestro experto, y les vamos a pedir a las personas que vayan a intervenir que por favor se identifiquen con su nombre, pero también a la institución u organización a la que pertenecen. Así que les doy la palabra. Gracias, Kenneth, por la exposición. Blanca Ríos, de la Universidad de las Américas. Una cosa que a mí me preocupa en el tema de la circularidad del agua es que justamente en el momento en que se habla de las soluciones y los balances, vuelven a desaparecer los ecosistemas, ¿no? En lo último que presentaste. Y, por ejemplo, las especies de agua dulce son las más amenazadas por extinción del planeta, ¿no? Entonces, estos ecosistemas no solo dan el agua para todas estas cosas, sino que tienen especies que evolutivamente están ahí y que las estamos perdiendo. ¿Cómo hacer entrar en esa ecuación económica esto? Porque al final no está ni como reto, ni en la solución, ¿no es cierto? Ni en la valorización de esa biodiversidad. La valorización de la biodiversidad es fundamental y sobre todo, digamos, si nosotros pensamos en el modelo de, no solamente las soluciones basadas en los ecosistemas, en la naturaleza, perdón, sino de los servicios ecosistémicos son el eje fundamental sobre el cual nosotros vamos a estar viendo el desarrollo. Era parte de lo que demostraba el informe del World Economic Forum, el 49% de los recursos del crecimiento de un país depende de la naturaleza. Entonces, hay un punto muy importante. Yo creo que serían 2 elementos. El primero es el cuidado del recurso, no solamente para el aprovisionamiento, que es el primer servicio ecosistémico, o sea, el ecosistema me da agua, sino es la valoración. Entonces, la economía ambiental tiene diferentes herramientas que nos ayudan a hacer una cuantificación y una valoración. Acuérdate que yo puedo tener valoración por uso del ecosistema o del recurso, pero también puedo tener valoración por no uso. Y ahí hay un elemento muy importante. En esas valoraciones por no uso, por ejemplo, un servicio cultural es fundamental. Cuando yo voy y veo que acá, saliendo de la universidad, tengo un río espectacular, pues ahí hay una valoración simplemente por la percepción de estoy cerca de un ecosistema que me está dando no el recurso para que yo lo consuma en un proceso productivo, sino me está dando un recurso que me permite regular las inundaciones, las sequías, me permite tener espacios de contemplación, ¿sí? Y son todos esos elementos. Sí pueden estar en la ecuación y de hecho están siendo utilizados. Ahorita hay un tema muy importante que se está incluyendo, que son toda la parte de la valoración económica por daño ambiental. Entonces, ahí entra en la ecuación como un elemento, digamos, que me ayuda a mí a entender o a definir las externalidades para poder poner el valor real que tiene un producto, un bien o un servicio que yo estoy entregando. Entonces, esas serían algunas de las herramientas y creo que es muy válido tu punto de poderlo incluir como uno de los ejes fundamentales. Acá tenemos otra intervención. Buenos días, Kenneth. Gracias por tu ponencia.
quería hacerte una consulta. Tú hablaste de la contaminación por minería ilegal. ¿Y qué hablar de la contaminación por la minería a gran escala, como la que se da en el Ecuador, donde Ecuacorriente ingresa todo un río, el río Tundaime, lo desvía 10 kilómetros arriba, lo ingresa a la minera para sus relaveras y luego esto es vertido nuevamente al sistema de la cuenca hidrográfica? Yo desconozco ese caso puntual, pero te puedo hablar, digamos que casos en la región, en América Latina, qué está pasando con la minería legal. En Colombia no existe el concepto dentro de nuestro código de minas de minería ilegal, es minería informal, ¿sí? Pero cuando hablamos de minería ilegal, claramente hay todo un estudio relacionado con. ¿Cuál es el otro punto? La minería legal. Ahí hay dos elementos que son claves. Uno, los temas de comando y control, ¿sí? Cómo hay fortalecimiento por parte de las autoridades para poder tener ese control, que en la región termina siendo también muy complejo. Y el otro se llama la licencia social de operación. La licencia social de operación, y les voy a contar un caso que yo lo estudié particularmente, era minería a cielo abierto de oro en Colombia. Ellos tuvieron todo un tema de una presión por parte de diferentes actores, porque la licencia ambiental claramente te la entrega la autoridad. Si tú cumples los requisitos, o sea, no tendrían por qué negártela. Cuando tienes la licencia ambiental, empiezas con todo el tema de digamos, del desarrollo, tu PMO, tu plan de manejo de obra. Pero la comunidad es la que te va a dar el permiso, digamos, de legitimidad frente a lo que estás haciendo. En Colombia, y yo sé que Ecuador lo ha hecho mucho en otras dimensiones, no en minería, lo que nuevamente te digo desconozco, pero una de las cosas que está haciendo o que se hizo en Colombia fue la presión por parte de las comunidades a tal punto que la mina tuvo que cerrar. Ese cierre implicó para el gobierno nacional unas sanciones, porque después de que tú das digamos, la licencia, pues hay un contrato, y si tú haces incumplimiento de contrato por una de las partes, tienes que pagar. Entonces, eso se vuelve digamos, una transferencia de un pasivo para el gobierno. Pero acá es el control de las personas. Entonces, nuevamente, por una parte, equipos de gobierno que tengan fundamentos técnicos profundos para poder hacer, digamos, otorgar los permisos de acuerdo con las características correspondientes. Y por el otro lado, cómo la comunidad valida ese tipo de procesos. Serían los dos elementos. Hola, muy buenos días con todos. Gracias por la ponencia. Mi nombre es Isabel Pico, vengo de la provincia de Manabí, soy la comisaria ambiental provincial de Manabí. Fue muy interesante la ponencia como tal, pero en base a mi carrera como abogada y en este caso del tema ambiental que lo he manejado, me he podido dar cuenta con el lapso de los años que la parte técnica y legal es importantísima. Una no puede vivir o sobrevivir sin la otra. Y al hablar sobre el tema de las políticas públicas, que fue casi la parte final, y algo que acaba de mencionar en este momento, el tema de las sanciones, he podido percibir un sinnúmero de casos en cuanto a administraciones municipales, empresas o ciudadanos mismos. Es una realidad de principio a fin la ponencia que ha dado y me he tenido que ver cara a cara con muchos de esos temas. Y como abogada siempre sugiero cuando voy a los encuentros que tenemos nacionales con nuestra entidad rectora, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que tenemos que ver mucho el tema de las políticas públicas porque podemos tener las políticas públicas, pero no tenemos los manuales de procedimiento en muchos casos o no tenemos los procedimientos a seguir como tal. Y eso hace que la normativa tenga vacíos legales, lo que carece de que nosotros podamos controlar un total todo en el momento de sancionar o de dictar una normativa, ya sea provincial o cantonal, para poder suplantar aquello que no se encuentra en la nacional como tal. Gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo ahora estoy trabajando en una autoridad, yo soy tema técnico. O sea, a mí la parte la parte del derecho es, digamos, como el área que menos trabajo. Pero cuando no hay una coherencia entre la parte técnica y la parte legal, estamos muy, muy lejos. Y yo creo que lo que tú mencionas es fundamental en el sentido de nuestras autoridades en la región a veces carecen de equipo técnico.
¿sí? Y carecer de equipo técnico es gravísimo. Les voy a poner un caso. Nosotros teníamos algo que son, no sé aquí cómo se llaman, en Colombia se llaman las corporaciones autónomas. Las corporaciones autónomas tienen una jurisdicción, digamos, distinta a las municipales, más regional, más por servicios ecosistémicos, pero en un momento ellos se quedaban sin cuerpo técnico que pudiera ir a hacer las verificaciones. Entonces decían, no, pues por principio de precaución, Agenda 21, por allá en el 92, por principio de precaución no se puede, porque desconocemos cuáles son los impactos. Entonces venían las grandes empresas que tienen una cantidad de capital para poder contratar técnicos y demostraban y les tenían que dar las licencias, sin capacidad de verificación. O cuando se hace todo el tema del seguimiento. No sé aquí en Ecuador cómo pase, pero el tema del seguimiento en Colombia se vuelve un reto muy grande, sobre todo por las extensiones, las distancias, por toda la parte del abastecimiento. La autoridad nacional en un momento, por ejemplo, tenía, no me acuerdo cuántos frentes de licenciamiento, pero tenía solo 500 funcionarios. En un momento, ahorita ya es distinto. Y eso hace que sea muy difícil llegar. Entonces te ponen un proyecto de minería o de extracción petrolera y te dicen, no, tienes que hacer un recorrido por el campo que son no sé cuántas hectáreas. ¿Quiénes van? No, 2 personas. ¿Cuánto dura la comisión? 1 día y medio. Se vuelve un elemento muy, muy difícil. Entonces ahí digamos, esos puntos entre la parte legal, ¿sí? Las normas, conocerlas es fundamental, con el área técnica. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle a Kenneth en honor al tiempo, no vamos a dar paso a más intervenciones, pero ahí están todos los contactos, pues cualquier y también de YouTube, así que también les invitamos a revisar este proceso que se va a desarrollar el día de hoy a través de estas plataformas digitales. Y con esto cerramos prácticamente lo que ha sido este acto formal de apertura de este importante seminario que se va a desarrollar, que arranca ya prácticamente en este momento con el primer eje al que les vamos a dar la bienvenida.